Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrá. Bueno, pues hoy día 6 de abril de 2026 vamos a analizar un medio que es el más criticado y censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente llamada de forma indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda, y el más visto por palestinos y libaneses, que es Al Mayadeen. Y las noticias son las siguientes, vamos a analizar alguna de ellas. Irán revela los dos factores que empujan a Trump a negociar. Hezbollah del Líbano anuncia 52 operaciones contra Israel en 24 horas. Misiles iraníes impactan Israel y objetivos de Estados Unidos en la región. Luego, Israel detiene a 4 soldados por espionaje a favor de Irán. Hezbollah es más poderoso que lo que estimaba Israel. Irán, ningún territorio debe usarse para atacar a otros estados. Irán denuncia ataque a planta nuclear y acusa a Estados Unidos e Israel. Fondo Monetario Internacional advierte de inflación y menor crecimiento económico por la guerra. Ejército de Nigeria rescata 31 rehenes tras ataque a iglesias. Somalia lanza ataques aéreos contra Al-Shabaab y mata a 12 terroristas. Ataque israelí en Gaza deja 11 muertos y decenas de heridos. Bueno, aparte de aquí el guiño a Somalia y Nigeria, y también está el Sudán y Haití, otros países muy intervenidos intentando luchar la injerencia que ya están no teniendo, y que bueno, y que estamos viendo aquí cómo sigue toma y daca. Y vamos a ir a la noticia principal, pero las noticias relacionadas es: Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos y aguarda valoraciones. Irán responde sobre propuesta de alto el fuego recibida por mediadores. Irán y Estados Unidos reciben plan de alto el fuego inmediato, dice Reuters. Bueno, aquí está mandando Irán. Está mandando Irán y estamos viendo cuando Irán quiere y las pautas que quiere. Obviamente esto va a significar dos cosas: la eliminación de Israel y, como siga así Estados Unidos, la eliminación de Estados Unidos del mundo, y no por la guerra directa contra Irán, sino los efectos de esa guerra. Entonces, vamos a esta noticia. Irán revela los dos factores que empujan a Trump a negociar. Esto es muy interesante. Y, por supuesto, claro, en Occidente nos venderán otra cosa. Así, Al Mayadeen dice: ¿cuáles son los dos factores que empujan a Trump a negociar? Decía en la red X: el estrecho de Bab el-Mandeb y la operación de Isfahan. Esos son los dos factores, parece que es lo que estamos hablando, y vamos a ver qué está diciendo, por tanto. Y decía que la fuente indicó que la administración de Trump toma con suma seriedad las amenazas de cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, especialmente tras detectar movimientos operativos en ese sentido. Es decir, que se les va a cerrar toda posibilidad de todo. Y añadió que Trump y su entorno, pese a sus habituales exageraciones propagandísticas, son plenamente conscientes de la magnitud del revés estratégico sufrido en la fallida operación de Isfahan y conocen la verdad de lo que se denominó el plan de salida fácil del piloto del F-15, más aún si se toma en cuenta que no han difundido ninguna imagen de dicha operación, que esta es la clave por la que van a firmar la paz y se van a rendir. La fuente subrayó asimismo que Trump sabe que no existe posibilidad de avance efectivo sobre el terreno ni de un enfrentamiento exitoso con Irán en el mar, y que es consciente de que los precios de la energía registrarán fuertes subidas en los próximos días. Pues muy interesante lo que nos está diciendo, pues, el perfil de Al Mayadeen más prolongadamente, y que no pueden estar viendo ustedes, pero bueno, estoy aquí analizándolo en la red X. Y es impresionante, ¿no? El portavoz del cuartel central de Katam al-Anbiya, el teniente coronel Ibrahim Zolfahari, anunció este domingo el fracaso de la operación de rescate del piloto estadounidense desaparecido. Por lo visto, dicen que, según el vocero militar, el ejército de Estados Unidos planificó dicha operación desde un aeropuerto abandonado al sur de Isfahan, bajo el pretexto de evacuar al piloto del caza derribado con anterioridad. Zolfahari precisó que la operación concluyó con un fracaso total como resultado de la rápida intervención de las Fuerzas Armadas iraníes.
O sea que no tienen nada que hacer, ¿no? Un total fracaso, ¿no? Dice muchas cosas. Dice 2 aviones militares de transporte tipo C-130 y 2 helicópteros Black Hawk del ejército estadounidense fueron destruidos por el intenso fuego de las Fuerzas Armadas. Tan derrotado, intentó, mediante guerra psicológica de forma confusa y engañosa, huir del escenario de la derrota, continuando con sus mentiras y justificaciones en el mundo. La rápida presencia de las Fuerzas Armadas iraníes frustró la operación de rescate del piloto. El ejército estadounidense débil y en bancarrota, ojo, en esta guerra impuesta, dice, no se considera una fuerza dominante ni superior frente a la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes. Es decir, desaparece Estados Unidos como potencia y emerge Irán como potencia. La realidad sobre el terreno demuestra la superioridad de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes frente a Israel y a Estados Unidos, supuestamente los dos ejércitos más importantes del mundo. Entonces, esto que estaba en X, aunque ustedes no lo vean, pero sí que lo ha dicho dentro de esto que estamos viendo, este señor, que es el portavoz del cuartel central de Khatam al-Anbiya, es muy importante. Y la operación de Isfahán, que los iraníes destruyeron varias aeronaves enemigas en el sur de Isfahán y que tan declaró que el ejército estadounidense realizó operaciones de búsqueda y rescate del segundo piloto tal, con docenas de aeronaves que cayeron incluso, pues ha sido un absoluto fracaso. Y esa es la clave por la que le toca, si no quiere que se caiga su relato, firmar la paz. Y seguía Al-Mayadén en español en X, robar uranio enriquecido, posible intención de Estados Unidos en Isfahán. Ajá, o sea que eso de rescatar y no sé qué, que le importaba un pimiento el piloto, pero claro, tenían que traer al piloto. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, revela el posible objetivo de la operación estadounidense al sur de Isfahán, que no es otro que robar, en su, pues, total línea de cómo ellos trabajan normalmente, ¿no? También subrayó este señor que esta operación estadounidense constituyó una violación de la soberanía iraní y añadió que genera incertidumbre e interrogantes. Explicó que el lugar donde aterrizaron los aviones estadounidenses en Isfahán estaba muy lejos del sitio que, según afirmaron, era el escondite del piloto y que tenían que rescatar. La operación estadounidense fracasó estrepitosamente y nuestras fuerzas repitieron el histórico incidente de Tabas. Además, agregó, o sea, tremendo lo que está ocurriendo en estos momentos. La derrota es absoluta. En paralelo, Washington Post coincide con estas sospechas que ya se sabían, que el diario reportó que el ejército estadounidense propuso a Trump un plan para incautar unos 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní. O sea, no es que no quieran que enriquezca uranio Irán, es que se lo quieren quedar, porque andarán cortitos, ¿no? En bancarrota, andan en bancarrota. Dicho plan contemplaba también el traslado aéreo de equipos de perforación y construcción de una pista de aterrizaje para aviones de carga con el fin de extraer y sacar del país el material radioactivo. Y a ello se sumó que parte del uranio iraní se encuentra en instalaciones fortificadas, entre ellas un emplazamiento cercano a esta isla ubicada en túneles profundos cuyo acceso requeriría operaciones de perforación complejas y estrictos protocolos de seguridad, posiblemente acompañados de un despliegue terrestre de gran escala que ellos son incapaces de realizar y que es irreal, absolutamente imposible e inverosímil. Entonces, la agencia IRNA informó que Teherán entregó su respuesta oficial a las propuestas estadounidenses, ¿no?, para poner fin a las operaciones de combate transmitida a través del mediador pakistaní, porque si no le dejas ya una ventanita abierta, esto ya va a ser espantoso. Entonces, 2 semanas de deliberaciones, pues 10 puntos, que rechazan cualquier tregua temporal y exige un cese total y permanente de la guerra, además de la consideración de las observaciones planteadas por Irán. Entonces, bueno, también figura el fin inmediato de los conflictos en la región, la creación de un protocolo de paso seguro en el estrecho de Hormuz, el inicio, que controlan ellos, el inicio de un proceso de reconstrucción donde manden ellos y que con condición central el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán, pero no habla nada de la eliminación de Israel, deberían de salir de allí. Irán responde mediante la operación Promesa Veraz 4, dirigida contra bases militares estadounidenses de la región y objetivos de la entidad de ocupación ante el ataque absoluto, ¿no? Y negociaremos cuando hayamos dejado clara la derrota del enemigo. Esto lo han dicho y tenéis aquí un vídeo de Irán muy interesante, además por una persona que habla español e inglés perfectamente y, por supuesto, farsi, y que este señor además que lo habla
es una persona amenazada, lo habla en YouTube, es una persona amenazada de asesinato con precio a su cabeza por parte de Estados Unidos. O sea, una cosa absolutamente sin palabras, sin palabras. Y bueno, esto es lo que estamos viendo en el final de una era donde ya dijo Irán que ya hablarían ellos, que hablarían cuando quisieran, que hablarían además cuando hubieran derrotado completamente al enemigo y que ahí ya plantearían sus puntitos para que salieran de la región ambos supuestos países que no pintan nada en ella, nada más que desestabilizarla y robar y tal. Y han impuesto, desde luego, que en el estrecho de Hormuz se pague en moneda local, o sea, moneda local. Es decir, ya pasaba Francia con su moneda local, porque no se ha opuesto o se ha opuesto a Estados Unidos y a seguir con la guerra, sabiendo Irán perfectamente que puede ser el enemigo de la OTAN, pero controlándolo muy bien. Y eso significa la muerte del petrodólar y la muerte del dólar. Y eso es lo que van a firmar, entre otras cositas, los estadounidenses si quieren salir medio airosos y no decirle a la población que es una rendición incondicional en realidad. Bueno, pues no dejes de todas maneras del boicot y del activismo, porque sigue el genocidio y siguen matando a gazaitíes y a otros palestinos. Por favor, no dejes de hablar de Palestina. Viva Palestina, libre del agua al agua. Se acabó la hegemonía anglo a través de su brazo tardío colonial americano, son los tiempos de sí. 7 de abril de 2026. Vamos a analizar Sputnik Mundo, que es un medio ruso. Han tocado el fondo de la locura. La Unión Europea busca crear su propia industria de armamento nuclear, destapa la inteligencia rusa. El TMEC golpea a los productores del campo en México, reporta un medio. La crisis energética evidencia que el bloque europeo está atrapado en un círculo vicioso, señala un medio. ¿Cómo afectó la tregua en Oriente Medio a las principales cotizaciones del petróleo? La tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán impulsa los precios del oro. ¿Qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto con Estados Unidos? ¿Cómo afectó la tregua en Oriente Medio a las principales cotizaciones del petróleo? Bueno, lo más importante es esto de qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto de los Estados Unidos, obviamente. Mientras tanto, claro, para Rusia es fundamental destacar que los europeos nos hemos vuelto locos porque con la injerencia que tenemos, pues no podemos avanzar para nada. En vez de estar con las relaciones naturales que son con Rusia, porque Rusia es Europa y nosotros somos Asia, simplemente por eso. Y la parte ganadora del mundo está en nuestro continente, que es Afrasia, con Europa y Oriente Medio incluidos, o Euroafrasia, si lo quieres decir así, pero es mejor Afrasia. Entonces, si estamos en el bando ganador, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué seguimos con la injerencia yanqui haciendo el anormal? Es que no tiene sentido. Bueno, vamos al meollo. ¿Qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto con Estados Unidos? Y pues han sido una lista de 10 exigencias. Compromiso oficial de Estados Unidos con la no agresión contra Irán. Control continuo del país persa sobre el estrecho de Hormuz, que eso le reporta bastante dinero. Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio. Eso significa directamente pues las bombas nucleares y se ponga como se ponga Trump y se acabó el problemita de excusa para entrar en Irán. Levantamiento completo de las sanciones primarias de Estados Unidos, levantamiento completo de las sanciones secundarias de Estados Unidos, revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. Es decir, si eso es lo que pacta Estados Unidos con Irán, es que queda claro que el Consejo de Seguridad y todas las estructuras Bretton Woods son para sujetar el dólar, que ya se han muerto, y, por supuesto, quien manda es Estados Unidos, porque así lo tiene planteado con la legislación interna, obviamente. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán. Muy interesante, ese órgano totalmente intervenido por Israel. Pago de una compensación a Irán, muy interesante también. Si el que destruye paga, el que mata paga. Retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de la región, interesantísimo, y lo ha firmado Estados Unidos. O sea, Israel se queda solo, pero solo. Alto el fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la resistencia islámica en el Líbano. Y dice Israel que va a seguir atacando el Líbano porque no está en el acuerdo. Pues no sé lo que no está en el acuerdo, pero el punto 10 es muy claro, ¿no? El punto 10 es muy claro. En fin,
aumentan los precios del oro, bajan los precios del petróleo, que es la balanza con la que equilibraban la bolsa para artificialmente sujetarla, que tiene que desaparecer la bolsa, porque esa es la culpita del genocidio y todo lo demás, la gentuza que en nivel ultra especulativo quiere ganar pasta a costa del sufrimiento, la esclavitud y el genocidio. Eso es así. Y ya sería la inteligencia artificial, que hombre, nos podría ayudar en algunas cositas, no se le espera nada bueno. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un acuerdo para suspender ataques contra Irán durante 2 semanas. Eso era irreal porque Irán no iba a firmar eso. Ahora usted firma el acuerdo y mientras lo implementa tiene usted 2 semanas de tiempo. Eso sí, pero esto le sirve a Estados Unidos para que parezca que sus amenazas surtieron efecto. Igual el pacto que han firmado para Estados Unidos es el que ellos dicen, no el de Irán, en los medios, porque la realidad es el de Irán. O sea, Irán ha ganado estrepitosamente. Es decir, que Estados Unidos deja de ser potencia mundial y sí que es una superpotencia y se coloca en el podio Irán. Sorpresa para todos. Desde Irán, por su parte, declara que Estados Unidos aceptó la propuesta iraní de los 10 puntos. Indicaron que Teherán iniciará las negociaciones con Washington el 10 de abril en Islamabad. Mientras tanto, el primer ministro israelí Netanyahu declaró que su país cesará los ataques contra Irán, pero ese cese el fuego no aplicará al Líbano, donde la operación militar de las fuerzas de seguridad israelíes está en su apogeo. A ver si le dan poco los libaneses, por Dios. Que se quiten ya toda esta gentuza de en medio, que no dejes de mirar al Líbano y a Palestina, obviamente. Porque, bueno, no está claro que no van a parar en el genocidio, que lo único que quieren es eso, asesinar, matar, ese tipo de cosas. Es lo único que les importa a esta gente y es lo único que quieren. Son sádicos e incluso me estaré preguntando yo si se están divirtiendo viendo tanto sufrimiento, sobre todo los niños. Son criminales, son pedrastas, son violadores, son asesinos y estos son los que dirigen la vida del mundo, así va el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenlo claro. Y pues no dejes de hablar de Palestina, de hablar de Somalia, de Sudán, de Haití, de Siria. No dejes de hablar de toda la gente que lo está padeciendo por el vil metal y todavía más por el dinero duro, como el Bitcoin, que nada más que sirve para lavado de capitales y también traspaso de capitales a otra moneda. Por cierto, todo el mundo tiene que pagar ya en yuanes. Ha habido ya varias conversaciones y varios acuerdos que así lo han dispuesto, así que se acabó el petrodólar. Otro mazazo a la cruel bolsa que debe desaparecer. Viva Palestina libre, del agua al agua. 8 de abril de 2026, un medio chino al debate y al análisis, Xinhua. Y las 3 noticias del destacado principal: China lanza nuevo grupo de satélites de Internet, paisaje primaveral en China y sí enfatiza necesidad de profundizar rectificación política. En sesión de formación para oficiales militares, se insta también a abrir nuevos caminos en desarrollo de alta calidad del sector servicios. Máximo líder del Vietnam, To Lam, visitará China del 14 al 17 de abril. Pero también hay otros destacados: la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Chile, ese guiño siempre a Latinoamérica que hace este medio. Diálogo Transpacífico, puerto de Chancay, facilita intercambio cultural entre Perú y China, importantísimo, porque el puerto de Chancay y Shanghái en China, el puerto de Chancay en Perú, es parte de la ruta de la seda y es el comienzo de la unificación a través de Latinoamérica con el Atlántico del Pacífico, que siempre dominó China y que por eso ataca tanto Estados Unidos a Perú, con una injerencia intentando que sea continua y no lo consiguen porque hay unas fuerzas que balancean muy bien y torean muy bien al anglo. Mundial prevé contracción de 3,2% en Bolivia para 2026. China se consolida como principal proveedor de vehículos importados a Brasil. Rompehielos chino Xuanlong regresa tras fructífera expedición a la Antártida. Importantísimo también en la Antártida. Primero, que los rompehielos son carísimos, rompehielos que porten, por ejemplo, armas militares nucleares, que también los hay, más todavía. La producción no es económica ni siquiera para comprar a Estados Unidos, porque no tienen realmente fronteras, aunque sí tienen derechos, por ejemplo en la Antártida, y tienen pocos en el Ártico.
que es principalmente ruso y un poquito chino, y muy, muy, muy poco, bueno, Groenlandia y, por supuesto, Estados Unidos. Su flota de rompehielos es mínima comparada con la flota de rompehielos de Rusia, que es una inversión segura, y esa es otra de las claves y otro de los puntos de guerra que vamos a ver, lamentablemente, en estos momentos. Entra en funcionamiento línea de producción automatizada de robots humanoides, gran esplendor de China en todo plano. Por supuesto, los 10 puntos de Irán va a imponer que se los cambien, y otra vez vuelve a estar para dormir, porque aunque se ha abierto, han atacado el Líbano de manera radical estos genocidas islamofóbicos, racistas de mierda, que no son semíticos, no en mi nombre, y que desde luego tienen atemorizado un mundo en que ya son los tiempos de sí, robótica y de todo. Así que, bueno, pues aquí tenemos el análisis del día de hoy, teniendo muchísimo en cuenta que no se puede hacer nada por un cambio de era, y que nosotros, los europeos y España en especial, en nuestro caso, pues somos Asia, porque es Eurafrasia, es el continente. Así que bueno, hemos ganado, aunque nuestros gobiernos injerencistas se empeñen en decir lo contrario, pero no dejes de mirar y hablar de Palestina, un genocidio que no cesa, opacado por la guerra contra Irán, guerra totalmente perdida de entrada por el anglo, quizás sea para terminar de cumplir con los números de muerte en manos de la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda, y por supuesto con carácter imperial, un imperio que ya ha muerto. Son los tiempos de sí, lo vuelvo a repetir. No dejes de Palestina de nuevo, no dejes el activismo, levántate del sofá. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. 9 de abril de 2026. Hoy vamos a hablar y analizar un medio y una noticia del medio más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada y de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda. Hablamos de Al-Mayadem. La resistencia es un solo cuerpo, afirma líder de Irán. Esto significa que el pueblo, el gobierno y otros líderes y grupos que están luchando son solo uno. Y gracias al pueblo iraní han parado todo tipo de intentos de desestabilización de la región, asesinatos y genocidios múltiples por parte del anglo y este último ataque. Las noticias relacionadas, líder de Irán reafirma apoyo a Hezbollah y a la resistencia pezeshkian, afirma que Irán impuso su voluntad en el alto el fuego. Irán conmemora 40 días del martirio del líder Ali Khamenei. A la par que son 40 días del martirio, aparece en portada del medio su hijo, el nuevo ayatolá, por primera vez delante de los medios en una declaración oficial contundente. Y viene por motivo de que la firma por parte de Estados Unidos o el decir que sí al acuerdo de los 10 puntos iraníes hacen que este señor, y curiosamente coincide con los 40 días del asesinato de su padre, el gran líder Khamenei, Ali Khamenei, hace que este señor haga esta aparición pública para decir, hemos ganado rotundamente, hemos ganado sin ningún género de dudas. Estados Unidos ha perdido, tiene que abandonar la región, Israel va a desaparecer, por tanto, y así honramos la memoria de mi padre, que seguía la construcción de Irán después de un intervencionismo atroz con el Shah de Persia como títere por parte del anglo y del que nos liberamos hace ya muchísimo tiempo. Y da las gracias al pueblo y da las gracias a las otras franjas de resistencia, también la resistencia palestina, y a cómo es la resistencia a todos estos ataques inhumanos e imparables por parte de el anglo exclusivamente por colonialismo, lo que ha derrotado definitivamente todo tipo de triquiñuela por parte de ese anglo deleznable y por parte de todos esos depravados. Irán festeja victoria de su resistencia a la guerra de agresión de Israel y Estados Unidos. 40 días. Hasta esta etapa de la tercera defensa sagrada puede afirmarse con plena convicción que el pueblo fue el verdadero vencedor en el campo de batalla, señaló Sayyed Khamenei. Y que en esos 40 días se han desarrollado los mayores crímenes de los enemigos del Islam y de Irán. Y mira que ha habido,
Y mira que ha habido, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este señor, ¿no? Y hace referencia al señor de los mártires de Irán y del Frente de la Resistencia, el gran Sayyed Jamenei. Aquí habla de que Irán conmemora estos 40 días del martirio del líder Jamenei y promete continuar su camino. ¿eh? Y este jueves que la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado con motivo de esos 40 días del martirio de su gran líder de la nación, Sayyed Ali Khamenei, y que ese comunicado lo leyó, lo dijo y lo explicó su hijo, el actual Ayatolá. ¿eh? Y dice que ha sido una gesta épica y que ha demostrado un punto de fortaleza. Entonces aquí está hablando también de cómo Irán se ha colocado en potencia del mundo y cómo ha desaparecido de potencia del mundo Estados Unidos. Esto, ojo, cuidado, que esto es lo que ha quedado claro, ¿no? El enemigo atónito, ¿no? El enemigo comprendió apenas 10 días después de iniciar la guerra que no tenía capacidad de victoria, dice. ¿eh? Con una derrota épica ya al día de hoy, ¿no? La ignorancia de quién es Irán. Mao Soud Pezeshkian, siempre permaneceremos unidos. Y dijo que el alto el fuego con la aceptación de los principios generales propuestos por Irán fue fruto del sacrificio de el líder mártir Sayyed Ali Khamenei. Igual, exactamente, Pezeshkian explicó, el presidente explicó también que esa resistencia también era para el pueblo, ¿no? Y del pueblo. Hay que elegir siempre la posición correcta y guardarse de las falsas promesas de los demonios. Ahí seguía Sayyed Mojtaba Jamenei, el líder actual e hijo del líder anterior, ¿no? Y que dijo que también que sigue esperando una respuesta adecuada de estos países que demuestren fraternidad y buena voluntad. Solo será posible abandonando a los arrogantes que no pierden ocasión de humillarlos y exportarlos y explotarlos, perdón. Aquí está hablando del mundo árabe, ¿no? Y decir, unámonos todos, que somos el mundo musulmán, que somos algo más, ¿no? Y eliminar a todos estos colonialistas. El régimen legal en el estrecho de Hormuz lo determinan los estados fronterizos Irán y Omán. Ojo. Y ambos estados van a cobrar, y cobran mucho, ¿eh? Van a cobrar a partir de ahora el tránsito, cobran mucho y hay límites de tránsito. También se habló pues, de toda la trayectoria de Sayed Ali Jamenei, de cómo empezó todo con Khomeini contra el régimen de Pahlavi, régimen intervenido, y que desde entonces les han caído sanciones y horrores en castigo por abandonar totalmente la injerencia de Estados Unidos y ser de nuevo un país pleno y digno, ¿no? Y bueno, y cómo lo continuó eso el padre, ¿no? De él, ¿no? Y dijo, somos amigos, hermanos, compartimos pensamiento y visión. Se refería al modelo intelectual del régimen, Sayed Khamenei y Larijani, ambos manicidio eliminados por parte ilegalmente de Estados Unidos y de Israel. Bueno, pues una una situación peculiar en los que solamente hay que dar la enhorabuena a estos grandes líderes, a esta capacidad del pueblo iraní, como han demostrado que con las sanciones y ubicándolos en la más absoluta pobreza, ahora ya se puede hablar de que es una potencia mundial sustentada en datos del presente y en prosperidad del futuro. Eso es así, una potencia mundial con su propia construcción, que no le tiene que comprar a nadie armas, unas armas superiores a toda la de esta gentuza depravada. Einstein, violadores, maltratadores, descuartizadores y asesinos de niños y de bebés, que tiene mucha tela, tiene mucha tela. Todo lo que estamos viviendo, esta gente, este imperio depravado, en lo que ha quedado finalmente, que es el horror más absoluto, e invadió, intentando de nuevo quedarse con Persia de alguna manera después de haberle hecho un golpe de estado blando como en el títere del Shah, después de haberlo eliminado eso, sin muertos. Irán ha sido tratado como si Irán fuera la peste o lo peor. Y ciertamente no es así. No es así. Así que está claro que ya tenemos a Irán de potencia mundial, como me decía, ya tenemos al anglo que se tiene que ir de Oriente Medio, por lo tanto, la desaparición de Israel. Y por supuesto, a pesar de que hayan vulnerado el pacto sin llegar a firmarlo todavía, esto es cuestión de pocos días de que se ejecute adecuadamente. Son los tiempos de sí, y son los tiempos de Putin, y son los tiempos de Jamenei, y son los tiempos de Erdogan y también de Ben Salman, ojo. Y tenemos que darnos cuenta, y sobre todo la cabeza china, de todo como frente y como punta de lanza. Y eso es así, no dejes de mirar a Palestina, ¿eh?
No dejes de mirar al Sudán, a Haití, a Siria y a tantos pueblos machacados por ese colonialismo que hoy muere, de ese imperialismo del capitalismo extremo. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano, no te olvides. Viva Palestina libre del agua al agua. Y 10 de abril de 2026 vamos al análisis con un medio ruso, Sputnik Mundo. Delegación estadounidense llega a Pakistán para las negociaciones de paz con Irán, pero le pega bombazos a la vez, porque ha atacado Estados Unidos. Escasez global de combustible para aviones se agrava y las aerolíneas no tienen alternativa. Netanyahu busca evitar los juicios que se le vienen encima al excluir al Líbano del alto el fuego, apunta experto. Lo excluye él porque le sale de lo que tiene ahí colgado, porque resulta que este señor dirá lo que dirá, de que no está en juego en el acuerdo el Líbano, pero el punto 10 del acuerdo es muy claro, es el Líbano. O sea, hay que parar. Paz en el Líbano también y no atacarlo. Y igualmente Estados Unidos, que ha atacado, es decir, un montón de drones sobre Irán que han sido derribados adecuadamente. Y mientras se quieren sentar a negociar, yo entiendo que no hay que sentarse a negociar directamente, visto lo visto. Es un cambio estructural. Nueva ley permite a Venezuela atraer inversiones extranjeras y transformar su subsuelo. Exactamente que la misma ley en Cuba. Injerencia total de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el acuerdo en Alaska? Nosotros, que Estados Unidos se quede con América entera y salga de Asia echando leches y desaparezca Israel. ¿Ese es el acuerdo? Pues Perú no está de acuerdo, ¿eh? Y celebra elecciones ahora mismo, en el domingo. Perú no está de acuerdo. Pero es que además de eso, el siguiente paso será, perdona, la guerra de los mundos, porque es que Asia, Afrasia, que es un solo continente, África, Europa, Oriente Medio y Asia es un solo continente, se libera y es el mayor número de riqueza de todo tipo, mayor número de recursos de todo tipo y mayor número también de recursos y riqueza humana. Con lo cual, en una guerra que enfrentara ese bloque con América, América perdería. Igual eso le ha interesado a Putin, porque en el acuerdo ha dicho, vale, pues tú quédate a América, que te queda un telediario luego para ser intervenido, porque además China ya está con sus redes ahí, en la ruta de la seda, que va a ser muy difícil que tú lo puedas atajar o quitar o cambiar, porque resulta que no tienes capacidad ni industria para ello. ¿Por qué? Pues porque le dijiste que la manufacturera fuera China, tú mismo, y entraste en la trampa. En fin, los peruanos acuden a las urnas con la esperanza de superar su eterna crisis política. Eterna crisis política que no es una eterna crisis política. Parece que solo Perú de verdad no tiene injerencia yanqui, porque por más que lo intenta y tumba a presidentes, no hay manera de que se sustente un presidente injerencista. Ojo, cuida con eso. Y va económicamente disparado. Estados Unidos construirá un arco del triunfo en Washington, D.C., porque son unos catetos y unos horteras. Repite conmigo, horteras. Esto está lleno así de cosas, todo el Pentágono, pues que es como el obelisco, el otro. Es todo muy cateto, muy fuera de lugar. Esto ya se ha acabado, chicos. Aquí esto va para abajo, no os podéis imaginar. Tensiones entre Ecuador y Colombia en lo comercial y diplomático vulneran el pacto andino. Ajá, que el pacto, esto es un ataque a Perú. Primero porque Colombia está intervenido y es un control de la disidencia por parte de Petro, que yo estoy segura que es un chico de la CIA, que hace de la pata izquierda del régimen. Y Ecuador pues está también intervenido. Esto no es más que intentar parar la ruta de la seda desde el Índico al Atlántico a través de Perú, con el control de Perú en la jugada, y de China. Bueno, pues dicho lo cual, aquí lo tenéis, un panorama que nos espera a todos si no nos apartamos del dólar, desolador. Y ahora, ¿cómo te apartas del dólar y aguantas las pensiones? Y mucha suerte América, que la va a necesitar, porque se va a quedar estos depravados Epstein, violadores, asesinos, descuartizadores de bebés, bueno, unas cosas horribles que hemos visto. Se van a quedar como dueños de América, del continente, momentáneamente. Son los tiempos de sí. Irán, potencia emergente mundial, Estados Unidos, desaparecida de ser potencia del mundo. No dejes de mirar a Palestina y hablar de Palestina, por favor, y parar ya el genocidio. Viva Palestina libre del agua al agua. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.